Jesús, te damos gracias por el tiempo de alabanza y también porque hemos podido orar, Señor, unos por otros. Y quiero rogarte que nos guíes a través de este capítulo 23 de Lucas, con la muerte de Jesús, y veremos el testimonio de esta cruz, ¿no? Todo lo que pasó alrededor de esta cruz. Queremos que nos guíes y nos hagas entender tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo entrego, Señor, por favor, y te ruego que nos guíes pues en ello. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, aquí nos encontramos en el momento crucial ya de la despedida de Jesús con relación a la tierra, en su último momento antes de partir al cielo y luego pasar su resurrección y las promesas eternas que vienen con justamente, si Él ascendió, Él resucitó y ascendió a los cielos, la promesa es que también nos pasará lo mismo a nosotros. Pero eso no iba a suceder si es que Jesús no moría en la cruz. Él ya había sido crucificado. Y hoy día vamos a ver un pequeño resumen, como hacemos, pero muy corto, para entrar en el tema de hoy y llevarnos a los títulos que manejamos el día de hoy, las preguntas y las respuestas que ustedes tendrán que manejar el día de hoy. O sea, vamos a ver el testimonio de la cruz, diferentes personajes en la cruz, ¿ok? Y responderemos a la pregunta hoy: ¿crees que Jesús entregó su vida para rescatarte a ti, ¿no? Su vida para ponerle en rescate por la tuya. ¿Tú crees que Dios hizo eso por ti? Bueno, esa es la pregunta del día de hoy. Vamos pues al estudio, vamos a la palabra, vamos a los textos de hoy día. Lo primero que encontramos nosotros es el tema de venir al Señor Jesucristo y encontrarnos en la salvación, en la vida eterna que Él nos lo propone. El Señor nos ha entregado la vida eterna para que vivamos en Él. El Señor nos ha entregado la vida eterna para que crezcamos en Él y tengamos vida eterna en su presencia. No olvidemos que el Señor nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos ahora. Nos ha dado la oportunidad de poder encontrar el arrepentimiento de nuestros pecados. No importa cuál sea el pecado que hayas cometido, el Señor está dispuesto a perdonar tus pecados. Y todo eso solamente va a suceder en la cruz de Cristo. Así, este es el punto culminante, la parte todo el Evangelio te va a llevar a ese punto, a ese clímax. Y desde ese clímax es que tú y yo vamos a poder encontrar respuestas a nuestra eternidad, ¿no? A nuestra vida y a nuestra eternidad. Así que vamos a prepararnos para ello, vamos a seguir adelante con el estudio. Tengo otra vez un poquito de problemas, se nos está deteniendo la máquina, pero vamos a continuar, hermanos, continuamos, ponte a orar. Nada nos va a parar, seguimos adelante, seguimos esperando en el Señor. ¿Listos? ¿Ya estamos listos? Muy bien, pues aquí estamos. Ok. Listo, vamos al repaso del día de hoy. Muy bien. Jesús, finalmente, después de esos juicios que habíamos encontrado, que habían sido juicios armados, ¿no?, en contra de Jesús, no hubo evidencias de por qué matarlo. Pilato finalmente dijo 3 veces: es inocente. No había forma. Herodes, pues no encontró nada y lo devolvió a Pilato. Todos esos detalles lo vimos. Sin embargo, la presión de los judíos fue de tal envergadura que Pilato finalmente dijo: bueno, ahí está, llévenlo y crucifíquenlo, ¿no? Lo sentenció a muerte a pesar de su inocencia. Luego encontramos pues cómo Jesús fue crucificado, y fue crucificado junto a 2 hombres. Y vimos en el estudio anterior que uno de ellos encontró salvación justo en su muerte. En el día de su muerte encuentra salvación. Qué lindo es el Señor, que permite incluso hasta en los momentos más difíciles poder encontrar la oportunidad de vida eterna. Esto no es una promesa, solo digo que el Señor va a insistir hasta el último hálito de tu vida para que tú vayas al cielo. Pero obviamente no puedes ir al cielo si no hay arrepentimiento. Necesariamente debemos arrepentirnos de nuestros pecados para que funcione el efecto de la cruz. La cruz está disponible, pero solamente se abre para aquellos que nos humillamos. Amén. Muy bien, la crucifixión de Jesús, ahí nos quedamos, y en el estudio del día de hoy vamos a encontrar la muerte de Jesús y hablaremos del testimonio que va a dar alrededor de la cruz todos estos eventos. Versos 44 al 49. Vamos a ver los escenarios. El primer escenario nos va a hablar acerca de la naturaleza y un velo
en versículos 44 y 45 vamos a encontrar estos dos elementos. Así que ya sabes, toma nota, hermanos. Siempre les pido que tomen nota porque estas notas después te van a servir. Algunos marcan en su Biblia y tienen la delicadeza, puede hacerle sus notas y sus rayitas. Y sería genial porque tu Biblia se convierte en un libro parlante. Abres tu Biblia y encuentras tus notas y es fabuloso porque puedes repasar sobre tu lectura. Algunos lo llevan a un cuaderno adicional y otros lo tienen pues todo en digital, ¿no? Como fuese, estudia tu palabra y toma notas. Verso 44 y 45, la naturaleza proclama y el velo habla, ¿no? El velo proclama también. Versículo 44, vamos a ver primero la naturaleza. Cuando era como la hora sexta, que para nosotros sería el mediodía, ok, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Imagínate, tinieblas, o sea, ni siquiera dice que se puso oscuro, o sea, pasó un eclipse y se puso medio oscurito, pero no, neblinas. O sea, como que descendió una neblina tan espesa, como que el sol se apagó, que era oscuro, pero oscuro, ¿no? Tinieblas sobre toda la tierra, es decir, no fue toda la tierra, pues me imagino que fue todo ese territorio. Eso es una exageración para enmarcar este evento que iba a ser tremendo. Ahí está la lámina que les presentamos, tiene un escenario oscuro, ¿no? Y esto fue hasta las 3 de la tarde. Acá menciona en Reina Valera la hora novena, ¿no? Como lo marcan los horarios judíos. Muy bien, Chelita. Chelita dice, nada nos para. Claro que sí, seguimos adelante. Entonces, las tinieblas vienen en una situación interesante. Ahora, ¿tú recuerdas el Génesis y luego el Éxodo? ¿Cómo es que Dios hace milagros tras milagros y con cada milagro que hace va rebatiendo contra los dioses egipcios y van cayendo uno tras otro y ningún dios egipcio los puede librar? Yo recuerdo que una de esas plagas fue justamente las tinieblas. Dice que era tan densa las tinieblas en ese instante que hasta tú lo podías palpar, ¿no? O sea, de alguna manera lo podías como agarrar, era como un gel en el aire, ¿no? ¿Cómo habrá sido tan espesa las tinieblas que era oscuro y tú podías tocar esas tinieblas? ¿Qué habrá sido, no? ¿Cómo habrá hecho Dios? Así que para mí no es un problema traer ese pensamiento de este gran Dios que creemos a este escenario y que Dios haya puesto tinieblas totales sobre ese lugar. Totales, y que la gente se haya asombrado. Es mediodía y es oscuro, más que la noche, ¿no? Tinieblas sobre toda la tierra. ¡Wow! Las tinieblas, pues, la oscuridad siempre nos habla del mal, nos habla del obrar satánico, nos habla acerca del mover del mundo espiritual maligno, porque el enemigo se mueve en las tinieblas. Siempre que se habla de luz, Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí puede, luego dice, ir al Padre. Encontramos que las tinieblas tienen este sinónimo. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 3, recordamos también que Jesús tuvo una conversación con un hombre que se llamaba Nicodemo, ¿recuerdas? Y en esta conversación salieron muchas cosas a relucir. Y Nicodemo le hacía preguntas del nacer de nuevo. Cómo era para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le explicó básicamente que la forma en que podían entrar al cielo era si ponían su fe, ¿ok? En un evento que iba a suceder fuera de la ciudad. Para eso Jesús llevó a Nicodemo a un ejemplo del libro del Antiguo Testamento en el Números, cuando la nación de Israel se quejaba contra Dios y toda la nación de Israel se quejaba contra Dios. Mira, y entonces Dios manda serpientes ardientes que mordieran a los quejumbrosos, ¿no? A los quejones, y ellos morían de un ardor terrible. Se quejaron con Moisés, Moisés fue a Dios y Dios le dijo, levanta un asta que esté en medio del campamento. Y aquel que tenga fe y sea mordido por su rebelión, tiene que arrepentirse y poner sus ojos en esa asta con esa serpiente en el medio, y entonces será sanado de manera milagrosa. Esto sucedió literalmente, y Jesús toma ese ejemplo, se lo dice a Nicodemo, pues le dice que así será salvo todo aquel que ponga sus ojos en el Hijo del Hombre. ¿Tú has puesto ya tu fe en Jesús? ¿Has puesto tu fe en el Hijo del Hombre? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios? Si es así, entonces déjame decirte que hay oportunidad para poder encontrar redención y salvación. Hay oportunidad en Cristo Jesús para poder encontrar vida eterna y paz en el corazón. El Señor tiene misericordia de aquellos quienes tenemos en nuestro corazón seguirle de
toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. El Señor Jesús es ahora levantado como esa serpiente. ¿Ok? Y si tú pones tus ojos en Él, dice Dios en ese mismo Evangelio de Juan, esa conversación con Nicodemo, que si tú crees, entonces tendrás vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenarte, sino para que fueses salvo por medio de Él. Es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es para condenarte, hermano. El mensaje de la cruz es para que encuentres salvación, para que encuentres redención. Es el momento en que la humanidad tiene que regresar a Dios. Hemos cometido tantos pecados y tantos delitos. Venimos cometiendo tantas transgresiones. Venimos cometiendo tantos males en este mundo y estamos pagando muchos de ellos y no nos arrepentimos. Nos ponemos duros de corazón y no queremos entender el nivel de nuestro pecado y es horrendo a los ojos de Dios. Hasta la mentira a los ojos de Dios es espeluznante, es horrible. Y Jesús cargó el ejemplo de esa cruz, en esa cruz como de una serpiente, es decir, el mal encarnizado, y Él se lleva toda la maldad en su cuerpo. En esta cruz que ahora estamos tratando de entender, tratando de chequear en este estudio del día de hoy, encontramos este cuadro. Jesús está representando nuestros pecados allí, y si tú pones tu fe en Él, entonces vamos a poder encontrar que tendrás vida eterna y paz, porque el Señor perdonará tus pecados. Mira, es decir, esto es muy simple. ¿Sabes qué? El Evangelio es muy simple. Tú y yo estamos condenados a muerte. Tú y yo estamos condenados a la fatalidad de vivir eternamente sin Dios. Y no porque Dios se complazca en castigarnos en un fuego eterno y que haga un festín en el cielo porque yo me voy a ir al infierno por la eternidad. Por el contrario, el plan de Dios es que tú y yo seamos parte de su corte, parte de su entorno, parte en la que podemos vivir con Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo participemos de Él. Pero tu pecado, mi pecado, nos apartan de Dios. Dios no puede permitirse ensuciarse porque Marco quiere caprichosamente seguir en sus pecados. Dios no se va a manchar. Por lo tanto, la única forma en que yo pueda venir a Dios es santo. Y como yo no puedo ser santo porque ya pequé, ya fui, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a ser condenado. Por lo tanto, yo necesito que alguien me limpie de mis pecados. ¿Quién es capaz de limpiar mis pecados? La verdad es que nadie tiene la capacidad de limpiar mis pecados. Nadie tiene la capacidad de poderme sanar espiritualmente. Así que Dios lo que hace es enviar a Jesucristo en la cruz como un sustituto. Por favor, apunta esa palabra, sustituto. Dios ha provisto de un sacrificio para que justifique, un sacrificio para que dé el pago, un sacrificio para que yo, que tengo que pagar por mis pecados, encuentre que alguien pagó por mí. Qué lindo, qué maravilloso. Yo no puedo pagar, pero alguien sí puede. ¿Quién es? El Hijo de Dios, Jesús, Dios hecho carne. Ahí está. Y este Jesucristo es Dios hecho carne sin pecado, se pone en mi lugar en la cruz y Él muere en mi lugar. Toda la ira de Dios que debería caer contra mí cae sobre Él. Y por su llaga es que yo soy salvo. Por su llaga es que yo soy sanado. Jesucristo en este momento que está representando esta serpiente, que está representando las tinieblas imbuido en toda la maldad del universo, desde los que han vivido hace siglos hasta los que vendrán, de tus pecados, de mi oscuridad, de mi maldad que está dando vueltas, que me está queriendo seducir todo el tiempo. Esa maldad, si yo acepto esa carga, va sobre Él. En el momento que me arrepiento, Él se la lleva por mí y entonces yo ya no debo esa deuda. Pero yo tengo que arrepentirme, yo no puedo vivir en esa condición siempre. Entonces tengo que arrepentirme de todo corazón y poner mis ojos en la cruz de Jesús. ¿Has puesto tus ojos allí? Jesucristo hizo su parte. Él pagó el precio de nuestra maldad. Él pagó el precio de nuestra desobediencia. Él paga el precio de nuestra rebeldía. ¿Eres tú capaz ahora de venir al Señor? ¿Eres tú capaz de entregarle tu corazón a Jesús?
Es mi anhelo que por favor respondas al llamado el día de hoy y vivas en la santidad que Dios está buscando que vivamos. Ahora, esto es un primer acontecimiento en la cruz, pero no es el último, porque a continuación en el verso 45 va a hablar de otro elemento. Lo primero fue las tinieblas, ahora va a hablar del templo. Dentro de este lugar que está, este lugar que estamos en este momento de la cruz está fuera de la ciudad. Así que Jesús tuvo que ir hasta fuera de la ciudad con la cruz para ser crucificado. Dentro de la ciudad, se encuentra el templo. Ahora, dentro del templo el templo es una réplica del tabernáculo que que Dios le mandó a Moisés, ¿no? La réplica del tabernáculo. Y Dios le dio indicaciones a Moisés de cómo hacer. Claro, cuando David quiere construir el primer templo, no lo hace porque sus manos estaban con sangre, era un guerrero, y le pide a su hijo Salomón que lo construya por indicaciones de Dios. Y lo que hace Salomón es una réplica exacta del tabernáculo que Dios le mandó a Moisés, y pues lo llevó a escala, ¿verdad? Y construyó el templo con los mismos ideales y mobiliarios indicados por el Señor. Ese templo pues ya tiene una historia que le hemos explicado varias veces en los estudios. Finalmente Herodes ha querido reconstruir el templo y ha hecho aparte patios grandes para las mujeres, patios más grandes para los gentiles, ¿no? Pero internamente tienen las mismas disposiciones. ¿Cuáles son? Por afuera, un lugar donde solamente pueden entrar sacerdotes. Y los hombres, nada más. Donde había un lugar de sacrificio. En ese lugar de sacrificio tú venías con tu pecado y le decías, yo he robado y quiero que Dios me perdone. Entonces, ¿qué hacías? Tú le traías inmediatamente a él un animal. Ese animal, que era la forma de limpiar tus pecados, porque está en Levítico, que la única forma de limpiar pecados es con la sangre, ¿no? La vida está en la sangre, y entonces si has pecado tienes que pagar con sangre. Es la lógica bíblica. Por lo tanto, yo, si quería ser limpiado de un pecado, tenía que traer un animal inocente, y ese animal iba a justificar mi pecado, me iba a sustituir. ¿Ves? Es el cuadro de Jesús. ¿Recuerdas esa frase que dice Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita muy bien, el pecado del mundo. Eso es. Tú y yo necesitamos entender que la única forma de poder ser limpiados es con la sangre del Cordero. Y luego que esa sangre era derramada, el sacerdote hacía el ritual y él se iba pues con una sensación de holocausto, porque había visto morir un animal de un animal inocente, de manera horrible, y esa sangre la llevaba dentro de una carpa. Dentro de esa carpa habían otros muebles, ¿no? Panes, había una lámpara, y había una área de incienso donde hacían oraciones. Y luego entrabas a una última recámara, ¿no? A esta siguiente recámara solo entraban los sacerdotes, y a la última recámara solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Nadie más podía entrar a ese lugar, y si alguien entraba moría instantáneamente. Es más, si el sumo sacerdote entraba con pecados guardados así, entonces instantáneamente era fulminado y moría en ese lugar. Pero dicen las tradiciones que él siempre entraba con unas campanitas y amarrado del pie, porque si se moría lo jalaban, porque nadie podía entrar a sacarlo, ¿no? Aquí encontramos nosotros este cuadro tremendo. Ahora, esto imagínate a nivel de templo, ¿no? A nivel de templo. Ahora, quiero que veas el detalle. Te pregunto ahora, de acuerdo a lo que hemos conversado. Yo sé que he ido un poco rápido porque en realidad este es un tema fascinante, y en cada cuadro, cada mueble encontramos a Cristo. Y hemos hecho un estudio del libro de Números, detalle por detalle, las dimensiones, todo es fabuloso, ¿no? El tabernáculo. Lee sobre el tabernáculo, es fascinante. Encontramos ahora que, te pregunto, había un lugar de sacrificio. ¿Quiénes podían entrar allí? Solamente los hombres y el sacerdote, quienes hacían el sacrificio. El hombre salía y el sacerdote entraba a un lugar que se llamaba el lugar santo. Entonces, bueno, ya está de más la pregunta, pero ¿quiénes solamente podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes, correcto. Finalmente, llegamos al lugar santísimo, ¿no? Santísimo, en el que solo entraba una persona al año. ¿Quién es? El sumo sacerdote. Ya está. Entonces, adentro, en ese lugar santísimo, estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿no? La tapa de la propiciación, con los dos querubines, uno frente al otro, tallados a martillo de oro macizo, donde dentro estaba el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y una réplica de los 10 mandamientos. Todo eso estaba allí, fabuloso. Ahí estaba la presencia de Dios, como un trono de Dios.
¿verdad? Este tabernáculo ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Hay pues historias por allí que hablan del asunto, pero pues nada, solamente son historias, no podemos decir más. Sin embargo, en este momento que Jesucristo está en la cruz, algo impedía entrar al lugar santísimo. ¿Qué cosa era? Un velo. Un velo que tapaba el lugar santo del lugar santísimo, de tal manera que cuando el sacerdote llegaba acá, solamente miraba la cortina, y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año y luego salía y no volvía a entrar ni a limpieza. Ahí no había limpieza, se quedaba así, Dios se encargaba. Ahora, lo que va a pasar es interesante. Quiero que tomes atención en el versículo 45, que es el que estamos leyendo, ¿verdad? En el verso 45 dice aquí, verso 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El otro evangelio dice que de arriba abajo, ¿no? Si fuese de abajo arriba, de repente la gente hubiera jalado de abajo y se rompió, pero dice que literalmente es de arriba hacia abajo. Dios rompe el velo. Y acá hay una anécdota interesante para tomar apuntes. ¿Cuál es? El anécdota interesante es el siguiente. Si el velo que separaba el lugar para entrar a la presencia de Dios se rompe de arriba abajo, y entonces se rompe el velo, ¿qué cosa es lo que se ve? Que antes no se veía. El arca de la alianza, la presencia de Dios. Si el velo se rasga de arriba abajo y se puede ver eso, ¿quiénes tienen acceso a eso ahora? Solamente los que están en el lugar santo, ¿verdad? Porque los demás no pueden entrar. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. Los hombres están hasta afuera nada más, donde está el lugar para el sacrificio. Los sacerdotes están allí, y los sacerdotes que no tenían acceso al trono, ahora, una vez que se rompe, tienen acceso a ver y pueden entrar. Este mensaje que está dando Lucas en este evangelio no deja de ser realmente fascinante. Toma en cuenta que en el Nuevo Testamento nos habla acerca de que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Pablo habla acerca del sacerdocio del creyente. Nosotros, los que hemos venido arrepentidos ante el trono de la gracia, nosotros que ahora hemos venido suplicando misericordia y perdón para que nuestros pecados sean pagados en la cruz, nosotros que somos conscientes de nuestra maldad y estamos arrepentidos, el Señor nos ha convertido en sacerdotes. Así que bienvenido, hermano, a la familia cristiana, porque todos los que somos verdaderos creyentes, hombres y mujeres, adultos, niños, no importa, si tu fe está puesta en Cristo, eres un sacerdote, una sacerdotisa del Señor Jesucristo. Así que felicitaciones, ya sabes tu estatus, ¿no? Tu estatus espiritual el día de hoy no baja de sacerdotizo, ¿no? De sacerdote por lo menos. Y entonces, si el velo ya está roto y tú eres sacerdote, ¿a qué tienes acceso? Muy bien, al trono de la gracia, al trono de Dios. Ahora, ya no tenemos que esperar que el sumo sacerdote entre una vez al año para que nos diga la voluntad de Dios. Ahora, todo aquel que es asignado como sacerdote tiene acceso directo. Mira lo que ha hecho la cruz de Jesús. Mira el poder de la cruz de Jesucristo. Mira el poder en la cruz, porque eso es literalmente lo que pasó en ese instante. Jesucristo murió en la cruz y el velo del templo se rasgó por la mitad, como dice el otro evangelio, de arriba abajo, y el tabernáculo que estaba dentro, ¿no? y el arca que estaba dentro se vio. Todo sacerdote ahora tiene acceso a Dios, y tú y yo tenemos acceso a Dios. Yo no tengo que esperar que un gran inspirado, un gran iluminado venga y me dé la dirección de Dios. Sí, necesitamos maestros, sí, necesitamos estudiar, claro que sí necesitamos, eso es obvio. Es más, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 nos dan la lista de los dones en la iglesia, y ahí está, maestros. O sea, Dios no se va a contradecir, sí necesitamos pastores, maestros, líderes espirituales. Pero lo que te quiero decir es que en este instante que estamos, por ejemplo, en crisis, ¿no? Que estamos en una situación tremenda, imagínate que termine la situación política en Perú de patas arriba, el país va a acabar mal.
¿Cómo vamos a mantener este país en esta situación? ¿Cómo vamos a mantenernos bajo esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir a nosotros los cristianos en esta época 2020, ¿no? En el año 2020. Hermano, tú y yo tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Yo sé que algunos dicen, tú que estás más cerca de Dios, podrías pedirle algo a Dios por mí. Bueno, si tú te conviertes, tienes tanto acceso como yo. Que yo lo practique más porque estoy dedicándome todo el tiempo a esto, amén, ¿no? Porque qué bendición para mí. Pero no significa que yo tenga más atributos que tú para acercarse a Dios. Todo creyente, desde la cruz en adelante, tiene acceso a la misma sublime, gloriosa, redentora, maravillosa, esplendorosa presencia de Dios. Así que yo quiero animarte en esta hora, que a pesar de la situación o crisis o en lo que estés, enfermedad, o estés desvalido, o te hayan abandonado, estés pasando por situaciones de vejación, situaciones complicadas, situaciones de necesidad, yo te quiero decir, tú puedes ir al Señor en esta hora. Puedes clamar a Dios y dejar que Él obre en tu corazón, que Él haga su obra en tu vida y que Él transforme tu corazón, que Él llene, que Él cubra tus necesidades. ¿Puedes confiar en Dios? ¿Puedes confiar en Dios en esta hora? De ahora en adelante yo te animo a que lo hagas. De ahora en adelante yo te animo a que tú vengas al Señor y que le presentes todas tus necesidades. Él va a responder porque eres sacerdote suyo y Dios no te ha abandonado. Te ama y te ama de tal manera que ha hecho algo. Ha entregado a su Hijo unigénito por ti. ¿Dónde lo entregó? Justamente estamos estudiando esto porque el versículo 46 es la proclamación de Jesucristo en la muerte. Él dice aquí, entonces, en ese instante, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Oh no, hermano! Yo no sé si vamos a acabar hoy día porque esto se ha puesto pero fenomenal. Dice que Jesús grita, ¿no? Dice, clama, ¡ah! A gran voz, ¡ah! ¿No? Intenso, fuerte, desgarrador. Todas las personas que están alrededor están escuchando este sonido desgarrador con una voz potente que tenía Jesús, pero en medio de un cuerpo desgastado, golpeado, sangriento, deshidratado. En esta situación Él clama. ¿Y qué está diciendo? La primera palabra que dice, que es la última palabra, ¿verdad? Es la última frase de las palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes que se me vaya la idea, porque lo tengo dando vueltas con relación a esta palabra, es que la anterior palabra, o una de las anteriores, es que Jesús le dice, todo está consumado. En el otro evangelio, ¿verdad? Todo está consumado. Y la palabra consumado en el otro evangelio significa tetelestai. Y tetelestai es una palabra que utilizaban los carpinteros. Y la palabra que utilizaban los carpinteros para culminado es cuando ellos habían acabado su obra, ¿no? Martillo, clavos, madera, pulido, pues barnizado y no sé qué otra cantidad de cosas que los carpinteros manejan de manera pues prodigiosa, ¿no? Tienen su talento en las manos. Y una vez que terminaban su obra, faltaba que viniera aquella persona que había pedido el trabajo, y lo que hacía era, para que no se ensucie, ponía un trapo encima, lo cubría y decía la palabra tetelestai. ¿Qué significa tetelestai entonces? Todo está culminado, todo está acabado, ya no hay clavo que meter, ya no hay nada que lijar, ya no hay nada que pulir, todo está listo más que para entregar. Así que le pongo el manto y acabo. Así que esta frase de todo está consumado es como un aviso para nosotros los seres humanos. ¿Sabes cuál es el aviso? Ya no hay nada más que hacer, hermano. Todos los sacrificios que se necesitan para entrar al cielo están en la obra de Jesucristo, el carpintero que murió sobre un madero. El carpintero que murió clavado en una cruz ocupando nuestro lugar. Ya no hay nada más que hacer. Jesucristo lo hizo absolutamente todo.
Y como lo hizo todo, entonces ya está pagado. No importa el nivel de maldad o de pecado, de oscuridad en la que hayas andado. Jesús ya pagó tu precio y tienes acceso al cielo por medio de Jesucristo. Él te pide arrepentimiento genuino, que vengas al arrepentido. Ahora, la frase que utiliza aquí Lucas en el versículo 46 es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto suena más como: papi, recíbeme. Mira, si juntamos estas dos frases, por un lado pareciese que dijeran: chicos, para lo que vine, ya acabé, ya culminé. El motivo por el cual vine, ya lo cumplí de tal manera que tetelestai. Adiós con todos porque ya acabé mi obra, mi jornada de trabajo ha terminado. Y entonces mira hacia el cielo y le dice: Padre, recibe mi espíritu. Te encomiendo mi espíritu. Recíbeme en el cielo. Así que, chao chicos, papi, recógeme contigo. Si juntamos estas dos palabras, hasta esto suena sumamente tierno, ¿no? Suena espectacular. En tus manos encomiendo mi espíritu. También tiene una sensación poderosa, ¿no? Una sensación poderosa parte de Jesucristo con relación a lo que él está diciendo, como que a mí nadie me quitó la vida. A Jesús no le sorprendió la muerte, es decir, me muero, ¿en qué momento? Siento que me da palpitación, siento que me pasa algo y no sé cuándo me voy a morir y no me acabo de morir y no sé cuándo será mi fecha, pero algunas personas que ya están ancianas y con dolor dicen: ya quiero morir. ¿Has escuchado esa frase? Yo la he escuchado muchas veces. Gente que ya está con dolores y queremos orar, dice: no, yo ya quiero partir, ya estoy cansado, me duelen los huesos, yo ya no funciono, soy una carga para la familia y yo prefiero ya partir, dicen, ¿no? Ya estoy cansado. Qué interesante. Yo sé que nadie quiere morir, pero hay contradicción, porque sí hay personas que en su lecho de muerte quisieran ya partir, pero no pueden porque no saben el día de su hora. Aquí encontramos que Jesús le está diciendo al Padre: Padre, estoy listo, llévame. Y lo que dice a continuación, ¿qué cosa es? Interesante. Dice: y aquí tenemos, ¿no? En el versículo 46, y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho esto, murió. Así que lo que está sucediendo aquí es que Jesucristo mismo está entregando su cuerpo. Señor, entrego mi cuerpo para que sea el sacrificio perfecto que tú has pedido por el pecado de Marco. Bien dicho, dicen por ahí. Marco es un pecador. Sí, estamos de acuerdo. Marco es un pecador y Jesucristo murió por mí. Y yo espero que tú reconozcas lo mismo de parte tuya. Tú también eres un pecador. No importa el pecado que hayas cometido, hermano. Eres un pecador, una pecadora. A los ojos de Dios no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, todos se descarriaron, cada uno se fue por su camino, se apartaron. Pero el Señor cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Estas palabras que encontramos acá son tremendas, son maravillosas. Ahora, ya hemos encontrado el momento, el clímax de la muerte. Ahora vamos a encontrar testimonios alrededor de Jesús. Ya sabemos que esto está lleno de detalles, pero recuerden que estamos bajo la sombra de la pluma de Lucas. Así que vamos a seguir la historia como Lucas la ve. Aquí me hago a un lado, ahí está mi compadre el romano, ¿verdad? Está con su lancita, justo lo estoy tapando. Y en el versículo 47 encontramos al centurión. Dice acá, versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, mira lo primero que ella hace: da gloria a Dios. En el Evangelio de Lucas es en uno de los evangelios que más se reconoce a grupos romanos que habían creído en Jesús, ¿verdad? Como el Mesías. Y acá le dice: dio gloria a Dios. Un romano dándole gloria al Dios de los judíos. Y finalmente dice: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente, porque Pilatos había dicho 3 veces que Jesús era justo. El problema es que nadie quiso aceptarlo. Y él llega a la cruz, ve lo que pasó, ve el día hecho noche, el sol como que se ocultara, y las palabras de Jesús potentes, gloriosas, en una muerte completa, así entregada. No había forma de dudar. El testimonio de este centurión debe haber impactado su familia, su casa, su barrio, las personas que conocen, la gente de su guardia.
esto es tremendo, porque él dice, verdaderamente este hombre era justo, como decía Pilatos, en él no hay culpa, era inocente. Así que encontramos a un centurión dando testimonio de la inocencia de Jesús. ¿Y tú crees que Jesús es inocente? ¿Crees tú que Jesús realmente es inocente de toda culpa? Yo sí creo que Jesús es inocente. Ahora, vamos a ver las multitudes. Versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, mira cómo lo menciona. Para ellos era ¿qué? Un espectáculo. Habían gritado, crucifícalo, crucifícalo, él quiere hacerse el Mesías. Mátenlo. Barrabás, Barrabás. Jesús no, Barrabás, Barrabás. Y luego lo ven llevar la cruz. Luego, movidos por toda la turba, movidos por toda la corte judía que había movilizado esto, ahora están viendo la muerte de un justo. Están viendo la muerte de alguien que realmente era inocente. Y la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, continúa, se volvían golpeándose el pecho. Esto ha generado muchos debates, ha generado muchas controversias de por qué se golpean el pecho, yo me debería golpear el pecho, no me debería golpear el pecho, y temas como esos, ¿no? Pero yo quisiera concluir un poco en el contexto de estas personas. Yo sé que muchos eran conscientes de que solo estaban siguiendo el espectáculo, mientras que otros realmente solo estaban siendo llevados. Las masas pueden dejarse llevar muy fácilmente, ¿ok?, por la sensación que sucede alrededor. Y al ser llevados a la cruz y ver cómo muere Jesús, dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? O sea, hasta el último, sus palabras son con misericordia, sus palabras son de paz, sus palabras son de Padre, entregarse y... ¡oh! ¿Y no te ha pasado, querido hermano, amigo, que estás al otro lado, que a veces tienes un problema que te angustia tanto que no puedes respirar? Tienes que hacer cosas como... ¿no? Se te cierra el pecho, parece que te apretaran el pecho, te duele aquí, ¿no? Y eso es un tema no de salud física, es un tema del alma. ¿Cómo repercute el alma en el cuerpo? De tal manera que se te cierra el pecho, te duele el pecho y tú sientes como que necesitas que te hicieran un RCP, ¿no? Que te golpeen el pecho. Y yo creo que esta sensación estaba en el corazón de ellos. ¿Qué hemos hecho? No sé qué estamos haciendo. ¿Por qué? Este hombre era justo. Y se han comenzado a golpear el pecho. Yo quisiera guardar la idea del contexto nada más. Y yo sé que podemos ir por un lado, por el otro, y hablando de golpearse el pecho y esto. Pero es una sensación como de reconocimiento de culpa. Ahora, ¿qué tanto los llevó a ellos a la salvación? No lo sé, pero si por lo menos estaban reconociendo que habían fallado, estoy seguro que muchos de los que estaban en este espectáculo, como es manejado ahorita, como es manejado en este momento, así como lo hemos visto ahora, también son las mismas personas que luego van a venir en Hechos capítulo 2, si no me equivoco, Hechos capítulo 2, cuando Pedro les da un discurso tremendo, Pedro les da un discurso poderoso y les dice a todos ellos que ellos habían crucificado al Cristo de la gloria, ¿no? Y entonces ellos, y Pedro les dice que se arrepientan para que sus pecados les sean perdonados y vengan del cielo tiempos de refrigerio. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Eso es lo que le dice, arrepiéntanse de sus pecados para que Dios los perdone, ¿no? ¿Y quiénes eran esa multitud? Yo creo que muchos de ellos eran los que estaban justamente aquí, ¿verdad? Golpeándose el pecho. ¿Qué hemos hecho? Pero le queda en la conciencia que realmente han ajusticiado a un inocente. Han ajusticiado a alguien que no era culpable de nada. Y es Pedro quien les va a explicar los detalles. Así que encontramos el siguiente grupo. Ahora, ya estamos terminando hoy día. Vamos a encontrar el último grupo en esta sección, ¿verdad? Versículo 49. Los conocidos y las mujeres como testigos. Dice aquí, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En este último grupo encontramos a conocidos y encontramos a las mujeres. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Todos sabemos que los que se encontraban cerca de Jesús
siempre eran los 12 apóstoles, que quedaban 11 porque Judas pues se había apartado de ellos. De los 11, solamente Pedro y Juan, Jacobo y Juan estaban cuando apresaron a Jesús. De los 3, solamente Pedro y Juan fueron a la casa del sumo sacerdote. ¿Recuerdan, verdad? Sí, ¿verdad? De los 2, ¿quién negó a Jesús? Pedro niega a Jesús. Pedro dice que sale y llora amargamente por la traición que había hecho, ¿no? Cuando Jesús lo queda mirando. Así que ¿quién queda? Juan. Juan, en el Evangelio de Juan, se le encuentra al pie de la cruz junto a María. Ahí encontramos entonces al discípulo que él mismo se llama amado, ¿no? El discípulo engreído, el discípulo querido, el que estaba cerca a Jesús. Fue el único apóstol, el único discípulo que se mantuvo con Jesús fiel y leal al pie de la cruz, aún a pesar de que lo descubrieran y lo crucificaran con el Señor. Así que todos sus conocidos, no me queda más que ¿quién? Juan y tal vez ¿quién? Lázaro, las hermanas de Lázaro, Marta y María, tal vez Nicodemo, tal vez José de Arimatea y tal vez muchos otros que han seguido a Jesús, pero dice que ellos estaban lejos, mirando. Cuando habla de las mujeres, ¿a quiénes se refiere? Evidentemente estaba su madre, estaba Marta, María, su madre, y también había un grupo de mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, porque dice que lo habían seguido desde Galilea. Así que encontramos que había muchas mujeres que aportaban a la subvención de Jesús. Jesús vivía por fe, y mediante qué vivía, él guiaba, él enseñaba la palabra, él finalmente dio su propia vida para salvación. ¿Y de qué vivía? La gente reconocía su esfuerzo y le tenía aprecio y cariño, y reconociendo su trabajo, entonces aportaban económicamente para la comida, el almuerzo, el desayuno, la cena, el lonche, la ropa, las cosas personales. Evidentemente Jesús no estaba atrás del dinero, Jesús estaba atrás de ministrar las almas. Y ese mismo encargo es el que tenemos las iglesias. Las iglesias, por favor, y lo digo con mucho respeto a todos los hermanos y hermanas que están siempre cuidando el tema del dinero, pero las iglesias no existimos para pedir dinero. Las iglesias existimos para levantar los corazones de las familias, de los hombres y mujeres, para que crezcan en la fe, para que sean fuertes en la fe, para que sean lumbreras en este mundo, para que tengan un discipulado que haga crecer sus vidas, sus casas, sus trabajos, sus negocios, que den evidencia de la luz de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y las personas que son ministradas de manera generosa y agradecida deberían responder económicamente como bien les pareciese para sustentar a los ministros y a la obra de Dios. Es lo mismo que hacía Jesús, no es otra cosa. Pero bajo esta premisa es correcto recibir ofrendas. Es correcto recibir ofrendas para las arcas de la iglesia y que haya sostenimiento para los que trabajan en la obra del Señor. Y aquí tenemos a Jesús con estas mujeres que lo seguían, y estoy seguro que este grupo de mujeres también estaban allí, pero desde lejos. Evidentemente desde lejos. ¿Por qué? Porque también estaban los romanos, estaba toda la cúpula de los judíos que estaban allí, que querían matar a todo el mundo, así que ellos estaban mirando como testigos oculares de lo que sucedía. Juan llevó un testimonio que no llevó otro apóstol. ¿Ves el detalle, no? Porque los demás apóstoles supieron que Jesús murió, ¿no? Y luego resucitó entre los muertos. Pero Juan vio todo el proceso, como si fuera un hijo fiel, ¿no? No importa lo que haya hecho tu padre, tú eres hijo, y el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y mira la promesa, ¿no? Dice el primer mandamiento con promesa. ¿Recuerdas cuál es la promesa? Y largura de días tendrás sobre la tierra. Qué interesante, ¿no? Jesús, cada vez que se despedía de ellos, en el Evangelio de Juan hay más detalles, siempre se muestra como un padre que se va y que va a regresar pronto, pero dice que la sensación de ellos era como de orfandad, que se va y lo van a dejar huérfano. Pero Jesús se pone como un padre para ellos. Y Juan, aquí al pie de la cruz, junto con las mujeres y los conocidos, tiene esta sensación de como un papá espiritual que parte. Y siendo como un hijo fiel y leal, es interesante que los apóstoles,
todos murieron por martirio. Porque fue el último mandamiento de Jesús en Hechos, capítulo 1 y 2. Id por todo el mundo y sean testigos, dice, ¿no? Sean testigos de mí. Y la palabra que utiliza ahí es martirio, que es la palabra que utilizamos nosotros para esta esencia de morir de una manera cruenta por una causa. Jesús les dijo que iban a morir por martirio. Si tú eres seguidor de Jesucristo, tienes que saber que tendríamos que estar dispuestos a pasar por martirios por causa de Cristo. No es menos que eso. El creyente tiene que saber que tiene que pagar el precio. Si te han contado otra historia, lo siento, la verdadera historia es esta. Por causa de Cristo padeceremos, ¿no? ¿Pero qué? Hay victoria final en Cristo. ¿Por qué? Porque la redención, la salvación es por la eternidad. Y lo que yo voy a entregar solo es momentáneo. Solo es momentáneo. ¿Y sabes cuál fue el único apóstol que no murió por martirio? El único apóstol que se quedó al pie de la cruz, dentro de este grupo de conocidos y mujeres. Juan. Juan no murió por martirio. En la isla de Patmos fue el último apóstol, como en el año 90 después de Cristo, escribe, ¿no?, las cartas de Juan, las circulares a Asia, que estaba cerca ahí en Patmos, y escribe finalmente el libro de Revelaciones, con todo el libro, lo que conocemos como Apocalipsis, ¿no? Y escribe esta carta por mandato de Jesucristo. Juan el apóstol creo que era uno de estos conocidos, junto con las mujeres que habían seguido y estaban mirando desde lejos a Jesús, siendo testigos totales de este acontecimiento. ¡Wow! Tremendo. Ahora, vamos pues a un pequeño resumen de lo que hemos estudiado el día de hoy. Y con esto estaremos terminando. Así que veamos cómo es que Jesús regresa al Padre. Primero, la naturaleza. El sol se oscurece. Esto es un evento sobrenatural, ¿verdad? Luego lo que vamos a encontrar inmediatamente es el templo. Ya hemos hablado, el velo se rasga de arriba a abajo. ¿Y qué tenemos? Un tema espiritual, ¿no? Hemos tenido alrededor de la cruz un tema sobrenatural, un tema espiritual, y luego que tenemos el centurión. El centurión, y a ver, yo salgo un ratito de escenario para poder ver el cuadro completo. El centurión y la gente reconocieron la inocencia de Jesús. Y esto es un tema social. Alrededor de la cruz encontramos pues estos eventos sobrenaturales, espirituales, sociales, y finalmente lo que vamos a encontrar es que los conocidos y las mujeres, ¿ok?, reconocieron por un lado su pecado y pidieron salvación. Y esto es un tema personal. Nosotros somos llamados a reconocer nuestro pecado y a pedir salvación en Cristo Jesús. Nuestro corazón, nuestra vida debe ser guiada al Señor. Ahora, hay una pregunta para ti, querido hermano y amigo que me estás escuchando. Hay una pregunta que queremos que tú valides en tu corazón. ¿Crees de todo corazón que Jesús entregó su vida para rescatar la tuya en la cruz? ¿Crees que Jesús se entregó para ocupar tu lugar de castigo? ¿Podrías responder? Ahí te hemos puesto un banner para que respondas. Sí, soy pecador y Él ocupó mi lugar de castigo. O podrías responder, no, yo no estoy seguro de lo que has dicho, quiero investigar más. Y está bien, investiga. Espero que nos hayas escuchado con paciencia. O puedes decir simplemente, no, yo no creo en este tema religioso, en este tema de la cruz, y si me voy al infierno, me iré al infierno, y no me presiones. Es tu decisión, hermano. O sea, nosotros lo que hacemos es promulgar la verdad bíblica, pero la decisión de dónde vas a pasar la eternidad es tuya. O sea, nadie te puede obligar a entrar al cielo y nadie te puede obligar a creer. Pero estas verdades son la palabra inspirada del cielo de parte de Dios. No es manipulación humana, es totalmente del Señor. ¿Crees que Jesús, entonces, ocupó Él con su cuerpo tu lugar de castigo y así pagar el precio de tu culpa para que puedas encontrar redención y vida eterna? ¿Eres capaz en esta hora de reconocer el amor de Cristo en tu vida? ¿Qué les parece si oramos? Muy bien, en esta noche, en esta hora, hemos estudiado la palabra de Dios.
y hemos visto la muerte de Jesús. Hemos encontrado que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos encontrado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació sin pecado, vivió sin pecado y murió en la cruz, totalmente santo. Él se hizo pecado por nosotros y manifestó su gracia, su perdón, su amor, su humildad. Y a pesar de lo turbulento, trágico y holocausto que fue ese momento, ni siquiera allí pecó. Y todo lo hizo por amor a ti. Todo lo hizo por amor a mí, por amor a la humanidad. Y es su llamado el día de hoy, que vengas al pie de la cruz y dejes que esas gotas de sangre que fueron derramadas una a una desde lo alto de ese madero caigan sobre ti y que te cubran totalmente, y que sea como un ácido espiritual que consuma tu pecado y te limpie totalmente. Es la sangre de Jesús la que paga el precio de tu maldad. Es la sangre, el cuerpo molido de Jesús, quien hace el pago efectivo para rescatarte, para redimirte de tu pecado. Dios te está llamando en esta hora a que dejes tu estilo de vida en la que crees que naturalmente eres aceptable, que dejes tu estilo de vida sin Dios, sin oración, sin temor, viviendo como quieras, y que vengas hoy día arrepentido de todo lo que has hecho, que vengas hoy día arrepentido de todo corazón y le pidas a Jesucristo que ocupe tu lugar, y que por medio de esto seas salvo una vez y para siempre. Jesucristo se entregó por ti de todo corazón. Y hay dos palabras que constantemente utilizamos en estas transmisiones, porque son las palabras claves para ti y para mí: fe y arrepentimiento. Arrepintámonos pues de nuestros pecados, como dijo Pedro, y dejemos que el Señor limpie nuestro corazón. Arrepintámonos de esta nuestra maldad y dejemos que el Señor nos limpie por completo, y vengan del cielo tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Tu fe, tu creer en una religión, en una persona, en un grupo, tienen validez a nivel social, hermano. Pero Dios nos está llamando a que tengamos fe para salvación solo en la cruz. Así que yo te animo a que juntes todos tus pedacitos de fe que tienes en diferentes partes y las traigas y las pongas todo en un solo cúmulo delante de Jesucristo. Y puedas decir con toda seguridad: yo pongo mi fe que Jesús es mi sustituto. Yo pongo mi fe en que Jesucristo es quien pagó por mis pecados. Y le entrego mi corazón, le entrego mi vida, desde ahora y para siempre. Y de esta forma puedas recibir el perdón de Dios en tu corazón, el perdón de Dios en tu vida, y recibas vida eterna. Recibas vida por la eternidad. No hay necesidad de ir a la condenación por nuestra maldad, cuando hay alguien tan maravilloso que ya pagó por nosotros. Vamos a orar a Jesús y al Padre. Señor Jesús, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones, y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, y te pedimos, por favor, que recibas nuestro corazón, que recibas nuestros cuerpos y nuestras almas, porque Jesucristo ya pagó por nosotros, y nosotros recibimos la salvación a través de la cruz. Te entregamos nuestras vidas ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.